Muy bien, hoy es 30 de septiembre de 2017. Es el día en el que justamente se está celebrando el International Podcast Day. A propósito de este movimiento de contenidos auditivos que se impulsa, ¿no?, a nivel mundial y especialmente pues desde Latinoamérica a nivel de Iberoamérica, ¿sí? Si es que vale la redundancia, em, con el podcasting en español. Mi nombre es Julio Sandoval, puedes encontrarme en Twitter, así como en la mayoría de redes sociales como @jsandoval.com, y esto es una nueva entrega de Lab Insight. Hoy con un invitado de lujo, ¿sí?, a quien tengo el gusto de conocerle a propósito de un programa de maestría que estoy siguiendo. Se llama Octavio Islas, un gran estudioso de la comunicación que se va a referir a la obra de Marshall McLuhan, ¿sí?, un pensador que ha influido mucho en el tema de la comunicación. Para dar paso a la entrevista, pues vamos a escuchar el intro de este episodio. Lab Insight, novedades y herramientas para la comunicación social en la era digital. Justamente estoy junto a Octavio Islas, qué gusto. Antes de comenzar a hablar sobre este tema tan interesante, quisiéramos conocer, para que la audiencia de Lab Insight conozca quién es Octavio Islas. Yo sé que quizá la presentación no sea necesaria para quienes estamos en esto en este mundo de las posibilidades infinitas, como yo lo llamo a la comunicación. Cuéntanos, Octavio, cómo conocerte a ti en unas pocas palabras. Bueno, soy ecuatoriano adoptivo, mexicano de nacimiento. Nací en 1960, dirigí muchos años el proyecto Internet del TEC de Monterrey, ahora el Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información en la U de los Hemisferios. Dicto clases también aquí en la Universidad de las Américas, en Quito. Y he estudiado mucho las comunicaciones digitales y la comunicación estratégica, me llaman poderosamente la atención. Fíjate, entrando un poquito en materia, estaba pensando que McLuhan, si viviese, él falleció el 31 de diciembre de 1980, allá en Canadá, pero si viviera, estaría realizando podcast y estaría tuiteando. ¿Por qué podcast y tuiteando? Podcast porque en su cuarto libro es El medio es el masaje. Realizó una versión sonora, anticipó los audiolibros, entonces entendía la necesidad de transmitir a los diferentes sentidos y además a través de los sentidos explicar los distintos medios de comunicación. Entonces seguramente, digo, por esa anécdota, la versión del acetato de CBS sobre el libro El medio es el masaje, yo infiero que McLuhan sería feliz realizando sus intervenciones en podcast y seguramente serían sumamente atractivas y provocadoras, como es su pensamiento, ¿no? Y tuiteando también porque buena parte de, si tú lees El medio es el masaje o La guerra y la paz en la aldea global, así de inmediato, son textos, párrafos relativamente cortos que caben perfectamente en Twitter. Y sería muy lógico que, además McLuhan, que tenía un muy agudo sentido del humor, utilizase Twitter como un medio de comunicación para desprender muchísimas ideas. Él era básicamente un sembrador. Él no vio cosechar sus ideas, pero por todas partes desperdigaba semillas bien importantes con ideas sumamente profundas, ¿no? Entonces Twitter hubiese sido un medio que lo hubiera cautivado, definitivamente. Bueno, quienes estudiamos comunicación, nos dedicamos a esta profesión aquí en Ecuador, en Latinoamérica, de alguna manera es como que hemos repasado la obra de McLuhan como que a vista de pájaro, ¿no? Lo hemos visto así muy poco, muy breve, pero tú hoy en esta oportunidad que hemos tenido de compartir, has profundizado en realidad en aquellos avances que él anticipó, ¿sí? ¿Por qué reivindicar la obra de Marshall McLuhan en Latinoamérica, en Iberoamérica? Porque el tiempo le dio la razón. McLuhan fallece el 31 de marzo de 1980 y muchos en Estados Unidos y en América Latina lo hubieran querido enterrar, ¿no? Sin embargo, pues aparece Internet y Internet resucita todas las
teorías de McLuhan en muchísimos sentidos. No es casual que la revista Wired, que es uno de los grandes referentes en materia de cibercultura, lo designe su gran patrón. Y muchas de las escuelas de grandes pensadores que él forjó en Toronto, en Nueva York, en San Luis, Missouri, por ejemplo, mismos estudiosos de los estudios culturales en la Unión Americana, pues reivindicaran con la oportunidad que les representó la llegada de Internet la gran contribución intelectual de ¿no? Que de alguna manera u otra se plasma en Internet. Alan Kay, uno de los desarrolladores de los sistemas gráficos, que se apropiaron tanto Apple como Microsoft, que fue director de Xerox, del aparato de innovación en gráficas computacionales. Él en alguna convención de la Media Ecology, la escuela formada por Marshall McLuhan, la ecología de los medios, señaló: yo gracias a McLuhan pude comprender las computadoras como medios de comunicación. Es decir, el legado de McLuhan, más allá de los radicalismos latinoamericanistas tan anclados en una soberbia visión única, la historia somos nosotros, no existe nada más fuera del pensamiento latinoamericano, tendría, y con un marxismo tan contraproducente en muchísimos sentidos, tendría que reflexionar en qué medida McLuhan, al que prohibieron, al que ningunearon, finalmente denuncia huecos enormes en el desarrollo de la Academia de Comunicación Latinoamericana, ¿no? Por ahí siempre venerado discípulo de Manuel Martín Serrano, experto en teoría de las mediaciones, Jesús Martín Barbero, señalaba que, bueno, pues las tecnologías de comunicación, eso lo señalaba por ahí por los 90s, y José Márquez de Melo es quien lo cita, pues representaban una cuestión terriblemente extravagante, ¿no? Y que básicamente eran algo que nos apartaba de la teoría, ¿no? Imagínate ese tipo de cuestiones. Y los que pueden ser perfectamente sintetizadas con estas afirmaciones de Barbero, ¿no? Entonces McLuhan lo vieron como el enemigo, el peligroso, y resulta que de repente nos encontramos con Internet y pensamos en explicarnos la complejidad de transitar a una economía del conocimiento que dio inicio, y no nos dimos cuenta, el 4 de octubre de 1957. Es decir, vamos a cumplir 50 años este próximo 4 de octubre, fecha en la que fue lanzado el Sputnik al espacio por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que inaugura el desarrollo de la economía del conocimiento al detonar la carrera espacial entre los Estados Unidos y la URSS, ¿no? Entonces, a partir de ese día comenzamos a acelerar el ritmo de la historia. McLuhan nos habla del tránsito a una edad de la información, un tiempo histórico que no habían concebido los marxistas, ¿no? Se habían quedado en que el imperialismo era la fase superior del capitalismo, y de repente les sorprende un tiempo inédito en ese determinismo histórico que no habían considerado, que es la sociedad de la información, y donde uno de los grandes profetas es precisamente Marshall McLuhan. En este sentido, de hecho, Marshall McLuhan se atreve a entender la historia de otra forma, de una forma muy diferente a cómo se la ha entendido. Él dice que la historia debe entenderse desde la comunicación. ¿Cómo, no sé si nos puedes ampliar ese tema, cómo percibimos desde esta óptica toda la trayectoria de la humanidad? Sí, bueno, los marxistas, con base en los bloques históricos, ¿no? Es Martha Harnecker quien en un momento dado acuña el término, y los modos de producción que reconocen, pues, es el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y el tránsito al comunismo implicaría como una primera etapa el socialismo, la dictadura del proletariado y la abolición de las luchas de clases para finalmente transitar al comunismo, ¿no? Y McLuhan dice, pues es una manera de ver la historia, pero una manera de verla a través de un determinismo, es un sistema cerrado. O sea, se puede predecir hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el tiempo, ¿no? Es un sistema cerrado.
con todas las implicaciones que ello tiene. Y en el caso de McLuhan es un mundo abierto, hay enorme convergencia entre complejidad, teoría de sistemas y ecología de los medios, porque son sistemas abiertos. Entonces hablamos de una etapa oral, una etapa previa donde a través de signos, de pinturas en las cavernas, el hombre comienza a expresarse, se desarrolla su sistema nervioso central, sus capacidades expresivas y toma miles de años articular la primera gran tecnología que es el lenguaje. Del lenguaje oral pasamos al lenguaje escrito, la galaxia Gutenberg, a la edad eléctrica que la inaugura el telégrafo y luego transitamos a un mundo poseléctrico que es en el que estaríamos instalados. ¿Qué viene adelante? No lo sabemos. McLuhan no cierra el tiempo a un determinado proyecto político como sí ocurre con la visión marxista, una de las enormes diferencias, ¿no? Uno es un sistema abierto, otro es un sistema cerrado, y con cosmogonías sumamente complejas, ¿no? Y con muchísimas exclusiones. El tiempo es un proyecto siempre a realizar, y quizá, por ejemplo, en términos de qué sucedería a la economía del conocimiento, pues tenemos la cuarta revolución industrial, ¿no? El imaginario de los robots, anticipado por Norbert Wiener, que podría suceder a la economía del conocimiento que conocemos, pero no de manera fatalmente como si fuese anticipada por un gran vidente, como ocurre con los marxistas, ¿no? El gran vidente Carlos Marx dijo que las contradicciones del capitalismo finalmente propiciarían el tránsito a otro tipo de sociedad, ¿no? Y los proyectos históricos que han derivado de la utopía pues resultan verdaderamente ridículos en términos de que no han abolido ni la desigualdad ni la lucha de clases. Muy interesante. Hoy, en este momento de la historia, en 2017, es como que ya se ha hecho efectiva esta sociedad de la información, del conocimiento que anticipó McLuhan. ¿Cómo tú ves el estado, o sea, el momento en el que se encuentra el Ecuador? ¿Cómo está el Ecuador en el contexto previsto de la sociedad de la información? Pues es una economía periférica. Por ahí Octavio Paz alguna vez en Postdata señaló que llegábamos al progreso cuando las luces están a punto de apagarse, ¿no? Y me parece que eso ocurre, ¿no? En Ecuador y buena parte de América Latina. Como que la velocidad, ritmo, el proyecto de tiempo histórico está un poco rezagado del tiempo histórico que viven otras naciones, ¿no? Pero es una condicionante efectivamente del subdesarrollo, ¿no? Estar instalados en un tiempo que no corresponde necesariamente al tiempo que están viviendo economías muchísimo más desarrolladas, con problemas que por raza, por historia, por fatalidad geográfica, en un momento dado tenemos, ¿no? Pero no es una situación excepcional. En un momento dado de Ecuador es en buena medida el gran dilema de América Latina, ¿no? De intentar acelerar su tiempo histórico para tratar de alcanzar a aquellas economías, aquellas naciones que han conseguido elevar la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Ahora, quizá una de las alternativas para superar estos obstáculos, estas barreras, es la gestión adecuada de los intangibles desde la comunicación. Tú inclusive nos hablabas sobre la ingeniería social desde la comunicación. ¿Cómo utilizar la comunicación para establecerla como un motor de desarrollo para países, para sociedades como la nuestra? Sí, bueno, ahí en materia de ingeniería de la comunicación social, el gran referente es mi queridísimo compadre Chucho Galindo, ¿no? Y Chucho lo que ha hecho de alguna manera u otra es producir la teoría necesaria. Y una de las más significativas en los ideologismos latinoamericanos. En América Latina hay poca teoría y mucha ideología. Una de las excepciones es la producción teórica de Jesús, que ha reivindicado la importancia de que la comunicación ofrezca resultados, que la comunicación resuelva problemas, que tenemos que transformar en un momento dado la estructura conceptual misma de la comunicación para pensarla como una ingeniería susceptible de abrir posibilidades. Entonces la provocación es maravillosa, ¿no? Hay gente que en un momento dado ubica a la comunicación y a las ciencias sociales en general desde una ignorancia y una
arrogancia intelectual sorprendentes como algo inservible, algo de lo que se puede prescindir en los próximos años, cuando ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Toda forma de conocimiento solamente es posible a través de acciones comunicativas, el conocimiento es comunicación. Y lo que hace en un momento dado Jesús, que articula perfectamente, es cómo a través de matrices culturales que podemos comenzar a trabajar, y en eso coincide mucho con los trabajos de Rafael Alberto Pérez en el imaginario de comunicación estratégica y con Sandra Mazzoni, por supuesto, cómo a través de matrices culturales los grupos, las personas, los ciudadanos pueden ser arquitectos en la solución de los problemas. Vámonos al caso concreto mexicano. Los sismos recientes, muy dolorosos en mi patria, del 19 de septiembre. Tenemos instituciones gubernamentales terriblemente inútiles, fracasadas, y una sociedad civil que asume la coordinación de las condiciones necesarias para enfrentar la situación de emergencia, porque es muchísimo más inteligente que su gobierno. Ingeniería social, espontánea, articulación de vínculos por la misma situación de emergencia. Imagínate que tuviéramos un Estado menos burocrático, menos bofo, menos orientado a la política y más al servicio ciudadano, más hecho por ciudadanos, no por la clase política, y el tipo de resultado que tendríamos, ¿no? Ojalá que esas ingenierías sociales, la reconstrucción en un momento dado del escenario inmediato a partir de grupos ciudadanos que con base en su calidad de diálogo, en sus matrices culturales, pueden identificar no una solución a un problema, sino muchas soluciones posibles, la más rápida, la más económica, la que menos lastima a otros sectores, y sobre esa visión ingenieril dar muchas posibles soluciones a un mismo problema, redefinir en un momento dado el sentido de lo público. En este paisaje coyuntural, ¿qué papel tenemos quienes nos estamos formando en este tema de la comunicación, quienes nos estamos preparando para ser DIRCOMs? Mucho que trabajar, hay que tirar a la basura buena parte de los contenidos que hemos estado en la academia, en las mallas curriculares generando, y pensar en otro tipo de contenidos que resulten en un momento dado más pertinentes y más útiles en términos de este imaginario, ¿no? O sea, la comunicación no puede seguir siendo una inercia explicativa de las búsquedas latinoamericanas desde el horizonte reflexivo de la izquierda de los años 60, ¿no? La comunicación tiene que dar soluciones novedosas, muchas, a una sociedad muchísimo más compleja que descubre un tiempo abierto, no un tiempo determinado en una fatalidad a la que tendría que llegarse que nunca se llegó, y en un momento dado reorientar las búsquedas necesarias con base en esa calidad de diálogo, ¿no? Comunicólogos son indispensables en toda la estructura de la sociedad, desde planos directivos en el DIRCOM hasta ingenieros sociales en el rescate más generoso, más propositivo del concepto de comunicación social, ¿no? La necesidad de articular vínculos ciudadanos. Una gran responsabilidad, mucho que hacer, mucho que aprender, sí, y mucho que cambiar también. Yo te agradezco bastante, Octavio. Hemos hablado apenas un poquito de todo lo que se podría abordar en este sentido. Y claro, ¿dónde podemos encontrar tu obra? No sé si nos comentas eso. Bueno, en academia.edu está algunos de los textos de los libros más no de los que se pudieron digitalizar y que no tengo problemas compartir por los derechos de autor de algunas editoriales o de algunas revistas, ¿no? Ahí hay parte de la producción. En el blog que es octavioislas.com, está montado en WordPress. Yo creo que es más lo cotidiano, están en un momento dado algunas preocupaciones, textos de amigos, de conocidos, más el aquí y el ahora, ¿no? Y siempre abierto al diálogo, ¿no? Porque si pensamos la sociedad distinta y creemos que un diferenciador es la calidad de diálogo que se debe establecer, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y por lo regular sí me tomo la molestia
Uno, de seguir al mismo número de personas que me siguen, siempre que es posible, en Twitter o en redes sociales. No la simetría de, pues yo soy el gurú, yo soy la vaca sagrada o soy el referente, por ende que me sigan y yo no sigo a nadie. No, yo creo que tiene que ser un asunto eminentemente simétrico, ¿no? Y en términos de lo más, ahora sí, lo más rudimentario, pero no por ende menos efectivo, pues el correo electrónico, ¿no? Tú me escribes y yo te respondo, y es octavio.islas@uhemisferios.edu.ec o jose.islas@udla.edu.ec, y ahí estamos para responder lo que se pueda en un momento dado responder, y con franqueza decir no sé cuándo y muchas veces por ignorancia de determinados temas, ¿no? Muchísimas gracias, Octavio, te agradezco infinitamente. Voy a dejar los enlaces para que puedan acceder al trabajo, para que se puedan contactar con Octavio de manera directa en las redes sociales en la descripción de este episodio. Este ha sido un episodio especial a propósito del International Podcast Day, con un invitado, reitero, de lujo. Una entrevista un poco improvisada, pero no por eso con ganas de conocer más sobre el trabajo que realiza Octavio, y sobre esta reivindicación importante, tan interesante, que todos quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos que poner atención. Este ha sido un nuevo episodio de Lab Insight. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Escucha, adelanta, retrocede, repite, comparte, interactúa, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Esto es un podcast. Esto es Lab Insight.